Amigos, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Su servidor, Mauro González González, consultor de GSGM Fintax, aquí para compartir con ustedes esta plática, esta conferencia sobre el miedo. Como ustedes saben, pues es parte de las iniciativas que tenemos en nuestra empresa. En estos momentos hay que ser solidarios y hay que apoyarnos. Y esta iniciativa que nosotros le hemos llamado Nuevas competencias para un mundo que ya cambió, en la cual pues estamos poniendo a su disposición los cursos que tenemos completamente gratuitos. Pedimos un donativo para el que guste. Con este donativo armamos despensas y se los damos en la calle a las personas necesitadas, a lo que es la población más vulnerable, mayores de edad, algunas personas mayores de edad que son vendedores ambulantes o que se han quedado, perdón, se han quedado sin trabajo ahorita con esta situación. Pero de alguna manera los invitamos, pues tenemos muchos temas, muchos cursos, vamos a ir subiendo diferentes y la idea es compartir y la idea es enriquecernos y ayudarnos todos. Hoy por el prójimo, tal vez mañana por nosotros. Y bien, pues entonces iniciemos con el miedo, enemigo o aliado. El miedo, enemigo y aliado, este siempre es un tema que nos han pedido mucho nuestros clientes y amigos, porque tanto los clientes, los colegas, los profesionistas, los empresarios, los emprendedores, los estudiantes, pues desde luego que estamos viviendo una situación inédita, sin precedentes. Y esta situación, pues no se había vivido, al menos de los que estamos hoy vivos en el planeta Tierra, y no es una situación nada más de México, de nuestro continente, de nuestra zona económica, sino es una situación mundial. Y desde luego el miedo es un sentimiento humano que experimentamos. De hecho, dentro de los estudios del último siglo, en los avances que se dan en neurociencia, pues hoy sabemos que somos muy emocionales los seres humanos, y tan es así que algunos expertos hacen la broma y dicen que los seres humanos no somos racionales, ¿no? Que los seres humanos somos emocionales, en el sentido de que siempre todas nuestras decisiones y nuestro actuar está cargado de la emocionalidad. Y esto desde luego no es ni bueno ni malo. Lo que sí hay que hacer es hacerlo consciente, porque si nosotros actuamos nada más de base al miedo y por reacción, podemos tener comportamientos que no sean los más adecuados. Entonces, hablemos un poco de este tema. Fíjense, dentro de las imágenes, esta imagen se la debo de agradecer a mi hija, ahora que estamos también en la era de los memes. Imágenes antes de la tragedia, ¿no? Un poco de manera sarcástica esta tragedia. Y esta imagen, pues, es un segundo antes de que diera el 1 de enero del 2020. Pero la realidad es que depende mucho cómo lo tengamos, cómo lo tomemos nosotros esta situación. Vuelvo a decirles, para nadie es algo que ya conocía, para todos nos toma por sorpresa y desde luego para todos nos está afectando, inclusive para el que habla aquí con ustedes. Pero fíjense, voy a hacer ahorita en estos momentos un acto de adivinación. Este acto de adivinación es el acto, es la pregunta típica que se le hace al genio de la lámpara cuando le queremos pedir 3 deseos. Pero en este caso, pensemos que nada más le vamos a pedir un deseo. Nada más nos va a conceder un deseo. Y este genio nos dice, oye, si te voy a conceder un solo deseo. Y yo les decía que voy a hacer un acto de adivinación con todos ustedes que nos escuchan, porque les voy a adivinar lo que pedirían. Y claro, quiero inclusive que piensen para que no digan, bueno, pues es que es obvio que vamos a pedir. Estamos en una situación de una pandemia, estamos aislados, es obvio que vamos a decir. Pero fíjense, si ustedes se mueven antes de esta fecha, antes de que entráramos en la pandemia, ubíquense inclusive el año pasado, o ubíquense 2 años, o ubíquense medio año atrás, o ubíquense 5 años atrás. Yo les puedo adivinar lo que pedirían. ¿Y saben cómo se los voy a adivinar? No porque les diga concretamente lo que pedirían en estos segundos que seguramente ustedes ya están pensando, sino porque les voy a decir sobre qué iría el deseo de cualquiera de nosotros. Y este deseo
iría sobre la certeza, sobre la seguridad. Cualquier deseo que ustedes pidieran sería relacionado con tener certeza, con tener seguridad. ¿Cierto o no? ¿Adiviné o no adiviné? Pues claro que adiviné. ¿Saben por qué? Y no es que sea divino, desde luego, sino porque todos los seres humanos, de alguna manera, es lo que anhelamos. Anhelamos tener una cierta certeza, tener una seguridad de nuestras vidas. Seguramente, si ustedes se remontaron momentos atrás antes de la pandemia, porque hoy desde luego todos de manera todavía más clara sabríamos qué pedir, pero de todos modos, aún fuera de la pandemia o de una cuarentena, pediríamos la certeza de continuar con nuestros trabajos, la certeza de que nuestra empresa siguiera en marcha, de que diera utilidades, la seguridad de que voy a tener una fuente de ingreso, que mi familia, mis seres queridos la van a tener, la certeza de que no nos vamos a enfermar o que nos vamos a curar rápidamente, que no van a ser enfermedades peligrosas. O sea, si se dan cuenta, siempre nuestra petición va a girar en el sentido de esa certeza. Pero ¿qué creen? Esa certeza tiene que ver con, o se contrapone esa certeza que todos nosotros podríamos pedir. Esa certeza se puede contraponer con lo que le denominamos el desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre que nosotros pedimos seguridad, certeza, lo contrario sería la incertidumbre. Ustedes me dirán, pues, ¿quién va a querer incertidumbre, no? Todos queremos ya todo seguro. Pero la seguridad es algo que nos lleva en un camino opuesto a lo que es la evolución. Sí, efectivamente. Además de que la vida sería sumamente aburrida si nosotros tuviéramos ya la certeza de muchas cosas. No desarrollaríamos el músculo, no desarrollaríamos la inteligencia, no desarrollaríamos las capacidades que ahorita también les puedo adivinar que ustedes tienen actualmente. Otro acto de adivinación podría ser que todos ustedes que me están oyendo durante toda su vida no lo han tenido fácil, ni lo han tenido ahí a la mano, sino que muchos de ustedes se han tenido que esforzar, redoblar esfuerzos, han pasado también situaciones difíciles y sin embargo están aquí, pero hoy todas esas situaciones difíciles por las que ustedes han pasado hacen de ustedes las personas que son, les dan las capacidades, la fuerza que hoy tienen. Entonces, fíjense, si nos ponemos a pensar en esto, esta es una ley natural de nuestra vida, que no es porque yo lo estoy diciendo, que lo diga un autor o lo diga una religión. Siempre el no tener seguridad absoluta, el vivir en una incertidumbre y el pasar por situaciones que al principio etiquetamos como difíciles, nos dan esa fortaleza, nos dan ese desarrollo, esos conocimientos, nos llevan a esa evolución. Entonces, seguramente, como en la película de Matrix, en donde nos ofrecen dos píldoras, aquí seguramente también nos podría ofrecer el creador dos píldoras y decir, ¿quieres seguridad o quieres evolución? Y si te doy seguridad y si te doy certeza, te vas a quedar con un músculo flácido, te vas a quedar enano, no vas a lograr grandes cosas, no vas a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque la seguridad se contrapone a la evolución. Y fíjense, esto cae mucho en lo que hoy estamos viviendo por un virus. Porque en la medida en la que avanza la ciencia y se conoce más todo nuestro mundo y también al ser humano, pues cambia la percepción de muchas cosas, cambia el entendimiento que tenemos de muchas cosas, no nada más del mundo y de las cosas que nos rodean. Al cambiar cómo es el mundo, cómo funciona, también cambian nuestros pensamientos y hasta nuestros valores. Hoy, por ejemplo, se sabe que las plagas a las plantas y a los animales, y nosotros biológicamente somos otra especie animal que habita el planeta, no son enemigas las plagas de las plantas, sino que son un elemento de cambio que les ayuda a poder mutar, a poder tener este cambio, este intercambio de genes para adaptarse al ambiente y poder seguir viviendo. Todos los seres vivos que estamos en este planeta somos seres transgénicos. Y a veces se nos olvida que los seres humanos también somos una especie biológica que habita este planeta y tal vez nos creemos superiores por nuestra capacidad de raciocinio y pensamos también que somos diferentes a la naturaleza y a la biología que hay en este planeta cuando somos otra especie más. Y hoy la ciencia, la biología también considera
a estos elementos, a microscópicos, a las bacterias y a los virus, como un elemento que sirve precisamente para ir intercambiando genes y para ir evolucionando. Así como las abejas van polinizando diferentes flores y su función es llevar el polen a diferentes flores, así los virus tienen esa función. Tienen esta función de ir transmitiendo genes de información de un organismo a otro para su evolución. Y para nadie es raro, para nadie es desconocido cómo evolucionó la vida en nuestro planeta, por poner otro ejemplo. Sabemos que hasta hoy que la vida en nuestro planeta, los primeros indicios de vida pues fueron bacteriana y fueron en agua. Y seguramente cuando la bacteria que habitaba ese charco de agua ya no tuvo agua, se secó, pues algunas murieron, pero otras evolucionaron y tuvieron que aprender a vivir en un ambiente seco. Y cuando escaseó la comida, pues seguramente tuvieron que aprender a moverse y a reptar para moverse a otro lugar. Y después, cuando se acabó la comida en la zona, seguramente tuvieron que desarrollar lo que serían las extremidades y los pies para poder ir a lugares más lejanos y después a crecer y estirar el cuello para alcanzar comida de lugares más altos y algunos hasta obtener alas, desarrollar alas para poder volar. Esa es la historia de la evolución en nuestro planeta y ahí tenemos una imagen de la evolución del hombre. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente en el momento en el que ahorita estamos? Realmente la vida siempre está cambiando y lo único constante es el cambio. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. A lo mejor como organismos pequeñitos, microbios, organismos microscópicos en este enorme cosmos al que pertenecemos, no alcanzamos a entenderlo de primera instancia, pero somos parte de esa evolución. Y además, el enfrentar esas primeramente llamadas vicisitudes o crisis o problemas o desgracias, nos permite desarrollar nuestra creatividad y nuestra mente, nuestro músculo para evolucionar, no nada más nuestra biología de manera genética. Porque solamente en la carencia, solamente en una situación en donde hay pocos recursos, solamente una situación amenazante, muchas veces es la que nos hace cambiar de pensamiento, es la que nos hace atrevernos y es la que obligatoriamente nos pone a pensar otras cosas. En países latinos, como en México, desde donde transmitimos, pues sabemos que somos muy etiquetados por el mundo como una sociedad, como una cultura muy creativa. ¿Y saben por qué? Pues porque precisamente, dadas las condiciones sociales, políticas, económicas de nuestro desarrollo, pues muchas veces no contamos con recursos suficientes económicos para poder a través, como se dice coloquialmente, a través de billetazos, solucionar las situaciones a las que nos enfrentamos. Y entonces, cuando no hay suficiente número de recursos monetarios para comprar la solución o para pagar a alguien que nos implemente una solución tecnológica o de otro tipo, pues lo que tenemos que hacer es echar mano a la creatividad. Entonces, en el mundo empresarial se utiliza mucho la frase de que la cartera mata creatividad. Cuando tú, una entidad, una empresa, un país tiene suficientes recursos y busca a través de estos recursos solucionar sus problemas, pues está bien, es una manera de solucionarlos, pero está inhibiendo, está frenando la creatividad. Yo me acuerdo en la Universidad La Salle, en donde he dado clases durante muchos años, uno de mis compañeros maestros que daba robótica se fue a un concurso a Estados Unidos y no ganó los primeros lugares, mas sin embargo vinieron de una cadena de televisión de Estados Unidos a hacerles un reportaje a su equipo. ¿Y cuál es la razón? Que ellos desarrollaron en su robot un aditamento que era un brazo para levantar un objeto, que era uno de los retos que tenía que pasar este robot. Pero mientras otros países como los alemanes, los japoneses, los mismos norteamericanos, gastaron mucho dinero, un presupuesto grande en ponerle sensores hidráulicos, electromagnéticos y una serie de aditamentos para que tuviera el robot del brazo y levantara un objeto, aquí los del equipo de México hicieron un tubo PVC con unas palancas y unas ligas. Entonces, cuando el robot tenía que levantar un objeto, simplemente bajaban el brazo y con las ligas y las palancas hacía la presión. Entonces esto era increíble para los otros equipos porque decían, ¿cómo? Con muy pocos recursos
ellos lograron solventar este reto y nosotros le metimos mucho dinero para solventar. Por eso es que le hicieron este programa especial a la creatividad de este equipo mexicano y que se da mucho en América Latina. Entonces, fíjense, decíamos que la constante es el cambio. La constante es el cambio. Y es normal que tengamos miedo como seres humanos al cambio. Es normal que queramos la seguridad, la certeza. Pero tenemos que acordarnos, así como un plan de vuelo, que es normal que a lo mejor el avión se salga tantito de su ruta, pero para eso es el plan de vuelo, para volver a regresar a la ruta. Así nosotros recordar que el mundo está cambiando y que nosotros no somos más que otra especie arriba de este planeta y que también la evolución es para nosotros, no nada más para las plantas y los animalitos. Por eso seguramente ustedes recordarán este meme que les estoy proyectando, donde hablamos de estas epidemias cíclicas, ¿no? La peste negra, el cólera, la gripe española, que surgió en Estados Unidos, no en España, por cierto, y hoy el COVID-19. Entonces, fíjense, más allá de la cábala de decir que exactamente en las primeras, en los años 20 de cada siglo aparece esto, pues algo cíclico que se dio, que hoy nos está tocando, desde luego es diferente, porque tenemos un mundo interconectado, se está dando a nivel mundial. Seguramente por eso también no va a haber el número de muertes que hubo en 1720 con la peste negra. También son otras condiciones del virus. También hay cosas muy buenas, afortunadamente, que tenemos hoy en la tecnología. Pero una de las situaciones que nos da la tecnología es que hoy estamos enterados y gracias a eso podemos estar tomando precauciones de manera anticipada. Entonces, los seres humanos deberíamos entender esto. Y a veces la ignorancia es el peor de los males y es el que nos predispone para tomar decisiones incorrectas, para caer en ansiedad. Si nosotros resumiéramos hasta aquí, diríamos entonces que el cambio es constante, que es parte de la evolución y que es parte de los elementos que surgen en el mundo, en nuestro planeta, para dotarnos de mayor fuerza evolutiva hacia adelante. Y por eso decimos que toda crisis encierra una gran oportunidad. Toda crisis encierra una gran oportunidad. Y desde luego que, pues la pregunta de muchos dirán, sobre todo cuando estamos apanicados, tenemos los ataques de ansiedad, cuando sentimos que el mundo se va a acabar, decimos, ¿y en dónde está esa oportunidad? Porque es normal también que así lo veamos, ¿no? Como ejemplo de esto les diré algunos chistes. Seguramente ustedes han visto estos memes en donde, visto esto hacia el futuro, cuando la empresa se pregunta, oye, ¿y quién aceleró la transformación de tu empresa hacia el mundo digital? Pues no fue A, el equipo de tecnologías de información, B, el director general, C, el coronavirus, C, el director de operaciones o un equipo especializado. Pues desde luego hoy sabemos que la respuesta que vamos a poner será el coronavirus, así como ha pasado en diferentes etapas de la evolución de la humanidad y también de nuestra vida. Simplemente baste recordarnos la crisis del 2009, en donde también se empezó a disparar el uso de estas tecnologías y un poco el trabajo desde casa. Si bien en algunos países era un tabú, ahí ya se empezó a despegar esto del trabajo, el trabajo desde casa. ¿Qué otra oportunidad puede representar esto? Pues miren, este es otro chiste, en donde dice, mamá, ¿es verdad que tuvo mi papá se encerraron 40 días? No hagas esas preguntas indiscretas, COVID, Alfonso. Desde luego estos son chistes, pero muy en el fondo encierran lo que finalmente es un cambio. Muchas veces etiquetamos de desgracia las situaciones que nos ocurren y sobre la marcha hacia el futuro nos damos cuenta que hasta se convirtieron en bendiciones porque gracias a eso salimos de nuestra zona de confort y evolucionamos. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo trágico, diríamos aquel que pierde un avión, no se sube y después se entera que ese avión se cayó, ¿no? O aquel que se le descompone el carro, tiene que ir en transporte público, pero a lo mejor en ese viaje en el transporte público conoció al que hoy es el amor de su vida. O a lo mejor aquel que se quedó sin trabajo y con muchos compromisos que cumplir económicos, las colegiaturas, la hipoteca de la casa. Pero gracias a eso salió de su zona de confort
y se convirtió en un empresario que hoy es próspero y que hoy enfrenta otro reto, desde luego diríamos, esto de la pandemia. Entonces, todos conocemos historias y todos hemos sido protagonistas de historias de este tipo, en donde visto hacia atrás esa desgracia, pues no fue desgracia, sino que hasta fue una bendición que nos permitió cambiar. Y eso no lo debemos de olvidar. Y por eso cito ahora esta frase de Roosevelt, que me parece importantísima en estos tiempos y tal vez hasta la deberíamos poner ahí en nuestra sala, en nuestro comedor, a donde hacemos el home office, en donde él nos dice, lo único que debemos temer es al temor en sí mismo. Lo único a lo que le debemos temer es al temor en sí mismo. ¿Y por qué dice esto Roosevelt? Pues precisamente haciendo alusión a la parte emocional que tenemos los seres humanos y que si nosotros no lo hacemos consciente y trabajamos directamente sobre esto, nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas de la cual nos podamos arrepentir o puedan ser decisiones catastróficas que atenten contra nuestro patrimonio, el de nuestras familias, hasta con nuestra vida y el de otros. Eso sí es terrible y eso también ha pasado muchas veces en la humanidad, en donde derivado de esto se destapan guerras, se destapan matanzas, se destapan genocidios y eso es lo que debemos de estar muy conscientes. Y entonces el problema fue peor al que simplemente veíamos. Y por eso vean qué sabias estas palabras que dice que a lo único a lo que le debemos de temer es al temor, porque nos puede llevar a hacer estupideces como seres humanos. Y entonces, estas estupideces, estas tonterías a las que nos puede llevar, son a las que los psicólogos le llaman distorsiones del pensamiento. Desde luego aquí no me quedaré muy atorado en esto, ya tendremos otra serie de cursos, como ya les mencioné, en donde iremos tocando diferentes aspectos y tal vez profundizaremos en algunas de estas distorsiones, pero cuando el ser humano no piensa, cuando el ser humano se deja guiar por sus emociones, ocurren muchas de estas distorsiones. Inclusive ustedes mismos, antes de la pandemia, aún no en situación de crisis o de depresión o de ansiedad, reconocerán muchas veces en la actuación de todos nosotros esto, ¿no? El generalizar, el decir que algo afecta a todos. Por una situación generalizamos y decimos que así es la vida, que así son todos los presidentes, que así son todos los políticos, que así son todos los empresarios, que así son todos los virus o que así son todos los doctores. Generalizamos. Y si un perro nos muerde, decimos que todos los perros muerden. Etiquetar. Ese es uno de los vicios también de las distorsiones del pensamiento, ¿no? Nos gusta etiquetar que los alemanes son de tal manera y que los chinos son de otra manera y que los japoneses, pero que los mexicanos. O personalizar, todo lo tomamos muy personal. Y precisamente estar en esta situación de miedo, en esta ansiedad, hace que nosotros también magnifiquemos, aparte de personalizar las situaciones que se presentan. Pareciera que lo que están diciendo me lo están diciendo a mí. Pareciera que las disposiciones que toma algún político, que toma un centro médico, son para mí, ¿no? Pareciera que hasta ahora que estamos encerrados en la casa, las decisiones que toma un cónyuge o lo que hace un hijo es para molestarme a mí, ¿no? Magnificamos y personalizamos la lectura mental. Todos creemos adivinar lo que está pensando el otro. Todos creemos saber lo que está pensando Trump y lo que está pensando nuestro presidente y lo que está pensando el secretario de salud. Razonar a partir de las emociones. Hay un comercial muy interesante que dice, ¿por qué no te tomas un chocolate? ¿No? Y dice la marca del chocolate. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una emocionalidad, magnificamos las cosas, personalizamos, etiquetamos y no nos damos cuenta que el que está actuando por nosotros es esa emoción. Por eso, por ejemplo, no tomar decisiones cuando uno está enojado o cuando uno tiene hambre, ¿no? Los prejuicios que tenemos o las imposiciones, los dogmas de debería ser así, es que debería actuar de esta manera, es que debería tomar esta decisión, es que debería hacer lo que yo hubiera hecho. Siempre mucho de la raíz de nuestros problemas y de estas distorsiones de pensamiento es creer que los demás deben de pensar y hacer como nosotros creemos que deben de pensar y el mundo está cambiando.
Hoy el mundo ya cambió y ya vamos a entrar a un mundo diferente que todavía estamos como analizando, como esperando a ver cómo va a cambiar. Esos filtros mentales que son los paradigmas o los mapas mentales que tenemos a través de los introyectos que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Y entonces hacen que nosotros queramos ver todo a través de este cristal o este mapa mental o este filtro mental que tengo. Y si no se ajusta a este filtro mental, entonces lo desconozco. O es cuando entro en pánico. ¿Por qué? Porque no está actuando de acuerdo a mi filtro mental, a mi mapa mental. De acuerdo al mapa mental que yo aprendí, que aprendí con mis padres, que aprendí de mi sociedad, que traigo hasta de mi profesión, las cosas deberían ser así. No es cierto. Eso no es así. Y la identificación con la mente. Pensar que lo que yo pienso es correcto. Entonces, fíjense, esto es parte de lo que nosotros debemos de conocer, de lo que nosotros debemos de concientizar, y por eso decía Abraham Maslow, nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y por eso lo que les decía que muchos dicen que los seres humanos no pensamos, sino que somos emocionales. Y vuelvo a decir que en este sentido no lo estoy hablando para denostarnos o para decir que somos seres no evolucionados, desde luego que nos falta evolucionar mucho. Pero la realidad es que sí, los seres humanos somos emocionales. Y entonces, si nosotros no somos conscientes de esto y tomamos acciones concretas que nos ayuden a controlarlo, pues caemos en estas distorsiones. Fíjense, estos efectos, ¿qué es lo que trae o puede traer en esta situación? Y ustedes van a ir palomeando qué de esto tienen ustedes. Ansiedad, mal humor, y que este mal humor se convierte hasta en una agresividad, ya sea hacia nosotros mismos, hacia las personas que nos rodean. Es alarmante que por un lado nos dicen los índices de cómo va evolucionando este virus, pero también por otro vemos que no es lo único que crece a ritmos agigantados, sino también la violencia intrafamiliar. Cuadros de depresión. Depresión en donde esta depresión nos encierra, nos adormece, encerrados, no queremos saber de nada, queremos dormir nada más. Nos lleva a esta pasividad y al aislamiento. En lugar de salir al mundo, de hablar, de crear, no. Esto dispara compras de pánico. ¿Cuántos de nosotros salimos en cuanto vimos las noticias a comprar? A comprar, a comprar, a comprar de manera compulsiva sin pensar en los demás, sin pensar en la sociedad, sin pensar en que podríamos generar un desabasto y sin pensar en la sociedad en la que vivimos, de manera individualista, de manera egoísta. Y recordemos que el hábitat del ser humano es la sociedad. La intolerancia, esto puede generar intolerancia con familiares, con cónyuges, con hijos. Por ahí oía en programas de radio, ¿no? Que hablaban y decían, es que ya siento que me cae gordo mi esposo y siento que ya no soporto a mis hijos. ¿Por qué? Es producto de no controlar estas emociones. Esto nos puede llevar a agresión contra las enfermeras, los doctores y los infectados que tristemente se está viendo y que desde luego no es generalizada, pero que los medios masifican, ¿no? A veces no intencionalmente, pero pues los medios lo que tienen que dar son noticias alarmistas. Porque otra vez en esa emocionalidad el ser humano es lo que busca, noticias alarmistas. ¿Qué quiere decir esto? Que un noticiero no viviría dando noticias que no son alarmistas, nadie lo vería y nadie se querría anunciar en esos horarios. Entonces, como los seres humanos nos gusta las noticias alarmistas, buscamos que nos digan esas noticias y entonces se vuelve un bucle. ¿A qué nos llevan estas distorsiones? A medicinarnos sin prescripción médica adecuada, igual a hacer compras de pánico, a que corre el radiopasillo, que este medicamento, que el otro, que untarte esto, que no untarte esto, que hacer gárgaras, no sé qué, eso dicen que quita el coronavirus. Y entonces ahí vamos corriendo a la farmacia, compramos medicamentos que nos pueden hasta causar la muerte, provocamos desabasto para quienes sí necesitan esos medicamentos ahorita. Y esto si se une con la ignorancia, pues olvídense, es terrible y al rato no nos morimos del coronavirus, nos morimos de envenenados por otras sustancias o otros remedios caseros. Y juntarse con otras personas que están en crisis y hablar de la fatalidad
de desahogarse. Fíjense, cada uno nos estamos palomeando, ¿no? Fíjense cómo esta emocionalidad compulsiva, esta depresión, ansiedad, esta agresividad, busca juntarse con otros que están igual. Y entonces sentimos muy agradable estar criticando, estar hablando, estarnos mensajeando, intercambiando mensajes de odio, de fatalidad, en contra de tal partido, de tal situación, de tal grupo social. ¿Por qué? Porque buscamos alimento para esa ira, para esas emociones. Y entonces caemos en la neurosis. Esta neurosis que no es exclusiva en estos tiempos y que los psicólogos alguna vez la definen como un problema contra el reloj. ¿Por qué? Porque la neurosis o porque estamos todo el tiempo en el pasado generando sentimientos de rencor, culpa, resentimiento de lo que no hice, lo que no me hicieron, lo que no me dieron, lo que no me tocó vivir, lo que me tocó vivir o hasta las glorias que tuve en el pasado. Pero también, y es el que tenemos ahorita, derivado de la situación de la pandemia, pues esa neurosis hacia el futuro. Es no vivir el presente, no vivir aquí ahora, no disfrutar los momentos que tenemos ahora, no disfrutar a nuestros seres queridos en casa. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra mente solamente está en lo que pudiera pasar en el futuro. Fíjense, aquí es algo bien curioso porque en algunos cursos una pregunta que es muy común es saber qué es lo más importante para ti en la vida y hasta pone una jerarquía, pon del 1 al 10 qué es lo más importante. Y muchos ponemos que nuestra familia, ¿verdad? Y fíjense, y ahora estamos con nuestra familia. Ahorita no hay pretexto de decir es que no estoy con mi familia porque tengo mucho trabajo, tengo que viajar mucho, salgo muy temprano de mi casa y llego muy tarde. Estamos con nuestra familia, que para muchos es el que ponemos en el número 1, pero de todos modos estamos, pero no estamos. Y hasta probablemente podríamos estar siendo tóxicos. ¿Por qué? Porque esa neurosis hacia el futuro, pues es la angustia de lo que va a pasar. Y este que está en la neurosis en el futuro sufre igual que el celoso, ¿no? Sufre por lo que no ha sido, sufre por lo que pudiera ser y sufre también por lo que pudiera no ser. Y entonces, como dice un libro que se llama El Libro de Milagros, dice, generalmente siempre estuvimos angustiados por cosas que nunca pasaron. La preocupación, la ansiedad. Entonces, fíjense, esto es conocer cómo está actuando nuestra mente, pero sobre todo, no, desde luego, no para hacernos psicólogos o para hacernos terapeutas, sino para ir analizando esos procesos que tenemos ahorita. Cuando nosotros estamos en esta neurosis en el tiempo, pues es cuando nos cae como anillo al dedo, nos queda el saco de esto que dice Mafalda, la excelente Mafalda. Dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y esta expresión fabulosa de Quino a través de Mafalda no quiere decir que no hagamos planes, desde luego, ¿verdad? No quiere decir que no tengamos objetivos y los sigamos, y no quiere decir que no tengamos una planeación para llegar de manera eficiente a esos objetivos. Lo que quiere decir es de que cuando ya tengas todas las respuestas, seguramente las preguntas van a cambiar. Y lo que importa es tener objetivos y hacer planes, pero no apegarte nada más a ellos, sino disfrutar el camino y hacer arte, innovar en ese camino. Por ahí hay una frase que me encanta. Esta frase me encanta porque dice, los grandes hombres de la historia tuvieron planes, pero jamás los cumplieron. ¿Por qué? Porque los superaron. Y un poco esto habla de que el mundo es incierto y va a cambiar. Y aún así es fabuloso y es bueno. Entonces, no quiere decir que no hagamos planes, quiere decir que disfrutemos el camino. Y aquí entonces les hablaré de un hombre que conocí en un diplomado que tuve el honor de tomar directamente desde la casa, la representación de su escuela en México, de este psicólogo Víctor Frankl, que le llaman la tercera generación de psicología vienés, después de Freud y después de Adler, Víctor Frankl. Este es un psicólogo neurocirujano que empezó a escribir sobre el sentido de la vida en los seres humanos. Fíjense, vaya tema, ¿no? Y entonces, fíjense lo que son las situaciones de la vida. Él no vivió una pandemia como nosotros, pero le tocó vivir el holocausto nazi, en donde él y a su familia los toman presos y los llevan a campos de concentración. Y los despojan de todo.
Él curiosamente estaba escribiendo precisamente sobre el sentido de la vida en los seres humanos. Vaya situación en la que lo puso la vida. Esta situación en la que lo puso la vida, pues ahí iba a experimentar en carne propia lo que es darle sentido o no a algo. Todos conocemos la historia, muchas historias en los campos de concentración, y desde luego los despojan de todo. Él le llamó en su libro El hombre en busca de sentido, muy recomendable para estos momentos si ustedes no lo han leído. A lo que le llamó él en este libro la libertad última, porque él narra cómo los despojan de todo, de su ropa, inclusive él llevaba escritos de este libro, lo que se convirtió después en este libro, y se los quitaron. Él quería conservarlos, era el trabajo de muchos años. Y entonces él, en esa situación en donde los despojan y están desnudos, y los conservan simplemente a los más sanos para hacer trabajos forzados que les convenían a los nazis, él se puso dos objetivos y esos dos objetivos fue, primero, voy a mantenerme vivo, voy a salir de aquí vivo. Y el segundo objetivo fue poner mi conocimiento como neurocirujano, médico neurocirujano, poner mi conocimiento, fíjense, para ayudar a los demás. Salir vivo de aquí y sano mentalmente y poner mi conocimiento para ayudar a los demás, al servicio de los demás. Fíjense qué fabuloso. Y él dice ahí, a veces lo sacaban, como muchos, no nada más hacer trabajos forzados, muy pesados, en donde muchos morían, se agotaban, los quemaban relativamente con esos trabajos. Y ya que los quemaban corporalmente, los cansaban, los rompían corporalmente, pues a los que no se morían en la labor, pues los mataban, ¿no? Los llevaban a las cámaras de gases. Inclusive él platica que los guardias los vigilaban cuando iban a sus celdas o salían, no para que no huyeran, sino para que no se aventaran a las mallas electrificadas a suicidarse, porque muchos lo que querían después de esos trabajos tan fuertes y de esos experimentos viles que practicaban con sus cuerpos, violando completamente toda la dignidad de estas personas, pues los presos querían suicidarse, no querían seguir ahí. Y decía él que hasta en los momentos más terribles en donde practicaban situaciones no decorosas con su cuerpo, situaciones indecorosas, viles pruebas, como si fueran animales, él se ponía a pensar en su libertad última y él decía, no puedo yo decidir sobre lo que me hagan, pero mi libertad última no está ahí, mi libertad última está en lo que yo decido responder ante lo que me están haciendo. Ellos podrán tratar mi cuerpo como quieran, hacerle a mi cuerpo lo que quieran, pero sin embargo yo decido esa respuesta y esa no la puede decidir nadie ni la puede tocar nadie. Entonces, ahí en esa experiencia en el campo de concentración, descubre esto que él le llama la libertad última que tenemos los seres humanos. Tal vez nosotros no llegamos a una situación así. Estamos entrando en una pandemia, una crisis de salud y desde luego una crisis de económica muy fuerte, que nosotros no decidimos desde luego. Nosotros no decidimos el paro, el cierre de la economía. Nosotros no decidimos este virus. Pero sin embargo sí tenemos esa libertad última de decidir cuál es nuestra respuesta ante esta situación que estamos viviendo y cuál es el ejemplo que vamos a hacer para nuestros hijos y para nuestros empleados y para nuestros colegas y para la sociedad, así como lo fue Víctor Frank. Dice él que como ser humano también le llegaban momentos de depresión y pensó en el suicidio, le llegaba a pensar ideas de suicidio, y esto era principalmente cuando los soldados no los sacaban para hacer los trabajos forzosos, que eran los días en los que los soldados seguramente descansaban. Y entonces el no estar ocupado, ni en cuerpo ni en mente, hacía que su cabeza empezara a disparar pensamientos, como nos sucede a todos los humanos, como le llaman los psicólogos la loca de la casa, empezaba a hablar y a decir,
Y entonces él lo que hacía era desgarrar todo su uniforme, romperlo para surcirlo pieza por pieza, trozo por trozo. Desde luego esto le llevaba gran parte del día y hasta de la noche, pero esa era la intención que quería, ocupar su cabeza, ocupar sus pensamientos, distraerse de esa manera para no dejar que la mente lo llevara por esos acantilados oscuros de la depresión y de la ansiedad que lo pudieran llevar al suicidio. Fíjense qué interesante. Desde luego, hoy ya lo sabemos, que la mente construye o destruye. La mente es como un jardín en donde va a crecer algo, siempre. Y de nosotros corresponde, tenemos la responsabilidad, si lo que crece ahí son flores, es un jardín hermoso o es hierba. Pero lo atendamos o no lo atendamos, de todos modos va a crecer y desde luego que si no lo atendemos, crecerá hierba. Entonces, fíjense, esto es algo bien interesante que debemos de recordar. Y entonces, acciones concretas para un enfoque positivo. Porque a veces decimos, bueno, después de que hablamos de este rollo y de la evolución tomamos como ejemplo a Víctor Frank, pues hay que pensar positivo, pero eso no es la situación. Sino como hizo Víctor Frank, tenemos que hablar de acciones concretas, tips de aplicación inmediata que nos ayuden a enfocar nuestra mente hacia una visión positiva. No nada más es piensa positivo, piensa que las cosas van a mejorar. No nada más queda ahí, desde luego no porque esto sea malo. Y entonces quiero terminar por último con estas acciones concretas. ¿Cómo voy a lograr un enfoque positivo? No nada más con las buenas intenciones o piensa en positivo. Número 1, controla la información que recibes y que lees. Por favor, esa es una de las situaciones que creo yo nos está metiendo más en esta ansiedad y en este coraje y en esta depresión y prácticamente con ganas de salir corriendo por las calles, ¿no? Gritando, paren el mundo que aquí me bajo. Es increíble, desde luego no lo hemos tenido en otros momentos y seguramente esto no lo había en otras epidemias. Hoy tenemos una capacidad de comunicación fabulosa. Y entonces, aunque estemos aislados en nuestras casas, aunque estemos solos, realmente estamos comunicados. Y es increíble la cantidad de información y de manera compulsiva, ni lo leemos, pero ya lo estamos enviando. Y lo que decíamos hace rato, esta depresión hace que nos junte con otras personas que están en depresión, con otras personas que están en un estado negativo, y cómo suena sabroso estar compartiendo esta información. Y a veces lo hacemos hasta en los chats o en los círculos profesionales, porque desde luego tengo yo también, como seguramente ustedes, muchos chats de grupos profesionales con abogados, con contadores, con empresarios, con emprendedores, y es lo mismo, es estar cada rato que esto va mal, que hay más muertos, que la economía va hacia abajo, y vaya, desde luego que tenemos que estar al pendiente y tenemos que tener información, pero controlemos ese flujo. Recuerden lo que les dije ahorita de Víctor Frank. O sea, tengamos la información que debemos de tener y adelante, sigamos, no nos alimentemos nada más con esa parte negativa. Yo les diría, esto es responsabilidad de cada quien, pero prácticamente cierren esos chats, no los vean, siléncienlos y filtren muy bien lo que van a leer y busquen que sea de fuentes confiables y también entiendan en qué momento están mejor, más aptos para leerlo. A lo mejor algunos podrán leerlo, las malas noticias o las noticias alarmantes mejor en la mañana que en la noche, porque a lo mejor si las leen en la noche ya no duermen, o será al revés, ¿no? A lo mejor en la mañana es cuando no las leo y en la noche no pasa nada. Cada quien nos debemos también de conocer y filtrar. Algo que es una fórmula mágica, este punto 2. Desde luego que es una situación muy difícil, es una situación inédita, sin precedentes. La economía se está deteniendo, pero hay muchas cosas todavía fabulosas por las cuales agradecer y las va a haber. Pero en este cerebro primitivo, como le llaman que tenemos los seres humanos, pues ponemos más el enfoque en lo negativo y esto es algo muy natural porque es un aspecto de sobrevivencia. Porque si nosotros no ponemos como seres humanos, como animales, el enfoque primeramente en lo que va mal, pues entonces dentro de nuestra evolución pues nos comería el león, ¿no? Porque de aquí a que nos damos cuenta que el león viene a atacarnos, pues entonces ya nos brincó y nos comió. Ya no estamos en la selva,
ya no estamos a la merced de depredadores, ahora el principal depredador somos nosotros, o hasta ahora lo habíamos sido. Entonces nuestro cerebro está todavía sin esa evolución, sigue como cuando éramos otro animal silvestre, y entonces desde luego nuestro énfasis va hacia lo negativo. Pero yo te pido que hagas el ejercicio desde hoy terminando y que te pongas a ver todo lo que puedes agradecer. Esa es la mejor oración que puedes hacer todas las noches antes de acostarte y todas las mañanas al levantarte. Agradece por todo lo que tienes, hasta lo más insignificante que tengas, hasta lo más fabuloso. Y una decía, pues es que estás con tu familia seguramente, estás con tus hijos, que estás vivo, ¿verdad? Que estás lúcido. Tan es así que estamos aquí compartiendo. Mantén una disciplina, esto es muy importante. Así como Víctor Frank rasgaba su uniforme y se ponía a coserlo y tenía ciertas rutinas también al momento de salir a trabajar y se daba el tiempo para ayudar a sus compañeros. Hay historias muy interesantes de personas que les ayudó a no suicidarse. Ahorita les diré cómo. Y que desde luego empieza por no dejarlas que se vayan a esa depresión, es mantener una estructura, unos hábitos en nuestra vida. Yo sé que ahorita estamos en home office, ahorita no hay una necesidad de levantarnos a una hora tal vez, o acostarnos a una hora, o un código de vestimenta. Yo te recomiendo que sí lo tengas. No es necesario que sea tan estricto como cuando sí salíamos a trabajar, ¿no? Pero que sí tengas un horario, que digas a esta hora me levanto, me baño, me visto, hago mi ejercicio y a esta hora empiezo a trabajar. A esta hora corto para hacer mis alimentos, a esta hora me paro a estirar las piernas, a esta hora termino. Que pongas una hora de inicio y sobre todo una hora de dónde terminas de trabajar, en la cual puedas compartir con tu familia también y ellos aprendan qué horario estás trabajando. No vas a estar tan disponible como ya después de que termine tu horario. Que sigas con un código de vestimenta, por favor. Esto impacta mucho lo psicológico también. Yo sé que van a decir, oye, pero ¿qué importa que me levante con short o con chanclas? O que no me peine o que no me rasure. Finalmente nadie me ve, estoy trabajando aquí. No, sí es muy importante porque tu cerebro lo ve. Tu cerebro lo ve. A lo mejor no te digo que te pongas corbata y mancuernillas como cuando ibas a la oficina, tal vez y así vestías, pero sí que te pongas un pantalón, que te pongas una camisa, que te vistas como si alguien fuera a verte a tu casa o como si tuvieras que salir a ver a un compañero de la oficina. Igual tu comunicación. Dirígete de manera adecuada, usa las palabras apropiadas, dirígete bien, pide las cosas por favor, no importa que sea tu familia. No nada más a tu jefe y a tus compañeros les daba las gracias y les pides por favor, también hazlo con tu familia. Desde luego, todos merecen respeto. Algo bien importante, haz ejercicio. Recuerda algo muy importante. A lo mejor tú eres de los que tienes un cuerpo super fitness y casi tienes cuerpo de modelo, hombre o mujer. En este momento tienes que ser también más compasivo contigo y saber que no es para que sigas teniendo tus rutinas de ejercicio de todos los días en el gimnasio con el superentrenador. Ahorita se trata de que no se atrofien tus músculos. Ahorita se trata de tener cuerpo sano para tener una mente sana. Haz ejercicio, puedes hacerlo con las apps del teléfono, en YouTube, en las Smart TV. Hay muchos foros gratuitos. Desde luego, con mucho cuidado, pero de lo que se trata es de que sigas en movimiento. Medita. Meditar no es analizar, no es ponerse a pensar. Meditar es tomar contacto con tu cuerpo, tomar contacto con tu respiración. Por ahí se dice que cuando tú oras, hablas con Dios, pero cuando tú meditas, te callas para escuchar lo que Dios te dice. Científicamente se ha probado lo fabuloso que es la meditación. También hay muchos canales, muchos podcasts que te enseñan a meditar. Y el meditar no lo vas a lograr hacer a la primera o a la segunda, es todo un entrenamiento, pero es algo fabuloso también cuando callas tu cuerpo y cuando te escuchas y tu mente descansa. Y es una de las mejores maneras de decirle a esa loca de la casa que es la mente y que está duro y duro, que el mundo se va a acabar, decirle, a ver, momento, guarda silencio. Y lee. Desde luego aquí también, aunque no lo pongo, es correcto y es necesario el esparcimiento. Escucha música, ve tus series, si tienes espacio en tu casa para hacer ejercicio, juega videojuegos,
pero aprovecha para leer. Y no te pongas a leer, por favor, del coronavirus y la crisis nada más, o los periódicos, ya lo decíamos. Lee de diferentes temas, lee ciencia ficción, lee novelas, lee deportes, lee lo que a ti te guste. Es algo muy importante, un ejercicio importante para el cerebro. Y si no tienes el hábito de lectura, ahora es el momento para que lo hagas. Y algo bien importante, 5, esto es mágico y no muchos lo saben. Las posturas corporales antiestrés. No sé si ustedes lo saben, pero el cómo ponemos nuestro cuerpo influye directamente hacia los pensamientos que circulan hacia nuestro mente. Y lo pueden hacer, no nada más me lo crean. Y para ejemplo les pongo algunas posturas de poder o algunas posturas antiestrés o de optimismo. Sí, se dan cuenta que luego ahí arriba a la izquierda está un jugador de fútbol soccer muy conocido, más por las damas, que es Cristiano Ronaldo. Y para quienes no lo sepan, seguramente muchos lo saben, ¿cómo se pone él cuando va a tirar un penalti? O un tiro libre, que es una situación muy importante en la cual él patea el balón a la portería, tiene una gran oportunidad de poder meter un gol, pero también una gran responsabilidad, porque si lo falla, entonces él echó a perder una oportunidad valiosa para el equipo. Y él se para muy altivo, cuenta los pasos hacia atrás de donde está el balón para tomar vuelo, se para con las piernas abiertas, se pone las manos en la cintura, abre el pecho, hace para atrás los hombros, tomándose la cintura, alza la cara y la barbilla en una expresión corporal que diríamos de soberbia. Inclusive muchos les cae gordo por eso, ¿no? Pero esa expresión corporal es parte de las recomendaciones que les dan los psicólogos del deporte para que precisamente no se pongan nerviosos, no empiecen a pensar, ¿y si la fallo? ¿Y si la fallo? ¿Y si está chueca? ¿Y si el árbitro me marca mal? Sino al contrario, son posiciones, se les llama de poder. Estas posiciones las hace también el reino animal, cuando se van a parear, cuando se van a pelear, cuando están en una situación de éxtasis el reino animal, abren las alas, ¿verdad? Extienden el plumaje, alzan su cara, su pico. Entonces esto es algo bien interesante. Si ustedes quieren dejar de tener pensamientos negativos, catastrofistas, simplemente les hagan este ejercicio. Párense, pongan las manos en la cintura y alcen su cara, alcen su barbilla que apunte hacia arriba y miren el cielo por una ventana o miren el techo si no lo puedan. Y van a ver cómo es increíble, parece mágico, su cerebro va a dejar de tener esos pensamientos positivos. Párense, abran el pecho, hagan los hombros hacia atrás, pongan sus manos en la cintura y alcen la barbilla hacia arriba, así como en estas fotos que tenemos. Fíjense, todas estas posiciones de poder, de dicha, son posiciones de apertura, de recepción, de ver hacia el cielo. Pasa lo contrario. Cuando ustedes se encogen, se cierran, bajan los hombros, se agachan, viene lo contrario. Es cuando son más propensos a tener pensamientos negativos. 6. Aprovecha la tecnología que tenemos. Decíamos que no nada más tenemos cosas malas, sino que tenemos cosas muy buenas. Hoy puedes conectarte con tus papás que no ves. Hoy puedes conectarte con tu novio, con tu novio. Y además los puedes ver porque tenemos las videollamadas. Hoy puedes conectarte con tus amigos. Hoy ya tenemos ejemplos de que se han hecho conciertos, se han hecho fiestas en online. Y seguramente te puedo decir que hasta estás más conectado con tus papás que cuando no estábamos en la epidemia. ¿Por qué? Porque cuando no estábamos en la epidemia, a lo mejor decías, híjole, ni pelaba a mis papás, ni iba a verlos. Y ahorita, todos los días te puedes conectar con la videocámara y platicar cómo están, cómo siguen y verse. Entonces, utiliza también la tecnología para hablar con tus amigos, no nada más del trabajo. Aprovecha hoy que hay un poco más de tiempo para hablar con tus amigos, con tus familiares que no veías, con aquellos amigos y amigas de la infancia, de la secundaria, del equipo de fútbol o de básquetbol en el que jugaste. Pregúntales cómo están y hablen de otras cosas, no nada más de la pandemia. Recuerda, 7, no se trata de que unos cuantos salven al mundo, de que tú salves al mundo, no. La evolución en el ser humano no se da por selección natural, en donde los más fuertes
matan, se comen a los más débiles. Ese es un error que, por cierto, algunos economistas por ahí se desvían y dicen que la pobreza, la miseria, en la miseria no se le deben de ayudar a los desprotegidos porque es parte de la selección natural. No es cierto. Esos son para las especies que viven solas. El ser humano, como muchas otras especies, vive en comunidad. El hábitat del ser humano es la sociedad. Y entonces el ser humano ha demostrado, y estos son datos de la ciencia, que ha evolucionado en la medida que se ha agrupado y que ha colaborado socialmente. Entonces no se trata de pocos cambios extraordinarios, se trata de que todos hagamos pequeños cambios, pequeñas ayudas. Y a lo mejor hoy nuestra ayuda es no salir, quedarnos en casa. Pues no se trata de que tú o yo salvemos al mundo, que hagamos grandes, pocos cambios grandes, no. Son pequeños cambios, pequeñas ayudas, pero todos. Y también recuerda que, como decía Facundo Cabral, somos más los buenos. Decía, hay más caricias todos los días en el mundo que las bombas que explotan. El problema es que las bombas hacen mucho ruido y las caricias, ¿no? Antes de entrar en la pandemia, ya hablábamos en algunos cursos, en algunas conferencias, de esta neurosis del mundo que muchos pensaban que el mundo iba mal, que el mundo va peor, que el mundo se va a acabar antes de la pandemia. ¿Y esto por qué? No porque el mundo vaya mal, porque no es cierto que el mundo iba mal. No es cierto. Claro, hay muchas situaciones muy malas que debemos superar, pero el que no crea que el mundo va mejor, que venga aquí a la Ciudad de México, al Museo de la Tortura en Tacuba y que vea cómo el mundo sí va mejor. Desde luego hay muchas cosas que mejorar. Lo que pasa es de que se han mejorado los microscopios de la maldad, dice Steven Pinker, maestro de humanidades de Harvard. Dice, no es que el mundo vaya mal, pero ahora con los sistemas de telecomunicación que tenemos, como el teléfono móvil en el que estás viendo este curso, tu computadora, pues entonces todos los seres humanos en la sociedad ya vimos por qué exaltamos lo malo. Todos grabamos aquellos que se están peleando, aquellos que están robando no sé qué, los que se pelearon en el tráfico, pero nadie graba lo bueno. Nadie graba a los miles, cientos o millones de personas que todos los días se paran a trabajar y van a su trabajo, a los cientos o miles o millones de mamás que llevan a sus hijos a la escuela y a todos los que están buscando hacer un mundo mejor y llevar un alimento, una mejor vida a sus casas. Eso nadie lo graba y lo sube en las redes, todos subimos lo malo. Entonces se crea una psicosis colectiva en donde pensamos que el mundo va peor, pero eso no es cierto. Y ahorita, aunque vemos noticias de que ya golpearon a unas enfermeras y que hay unos que no se meten y están haciendo su vida en la calle, no se aíslan, y que hay otros que dicen que este virus fue inventado, creo, no te contamines con eso y recuerda que somos más los que estamos haciendo lo correcto para salir de esto, pero no hacemos tanto ruido. Y por último, mantén tu cerebro ocupado, como decíamos, ponte a leer, ponte a jugar, ponte a platicar. Hoy, gracias al Internet, falta tiempo para que puedas ver muchas cosas, para que tomes cursos como este, en donde muchas capacitadoras pues estamos colaborando y solidarizándonos, como seguramente toda la sociedad lo está haciendo y lo va a hacer, pues poniendo a disposición sin costo de la sociedad estos cursos para que compartamos conocimiento, para que nos mantengamos no nada más ocupados, sino que evolucionemos, aprendamos, desarrollemos nuevas competencias, nuevas habilidades. Para ser productivo aquí y para ser productivo también después de que esto pase, porque algo es seguro y es que esto también va a pasar. Una de las recomendaciones es crea contenidos. Tú tienes un conocimiento seguramente sobre uno o varios temas. Tú sabes cómo hacer algo. Tú eres muy bueno seguramente para algo o para muchos algo. Crea contenido, escríbelo, documenta eso que tú sabes hacer. Y miren, no hay pretexto, no hay pretexto. Y me encanta esta frase que también capté por ahí en internet y dice, si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva o un negocio nuevo o más conocimientos que antes, entonces no puedes decir que no lo hacías porque te faltó tiempo. Lo que te falta es disciplina. Y esto contundente, duro y a la cabeza.
Y otra vez, no es para recriminarnos. Hoy es el momento de aprovechar esta pandemia para ser mejores, para desarrollar habilidades, para aprender habilidades, tener conocimientos, porque una cosa sí también es segura. La economía se está contrayendo, se está reduciendo en todo el mundo. Entonces, al salir a este nuevo mundo, tenemos que ser más competitivos. Y los primeros que van a empezar a generar economía van a ser los más competitivos. Termino compartiendo estas láminas, no me quiero exceder. Estas láminas son, aquí vienen sus autores, aquí dice Talenters, y es muy interesante porque habla de esto que decimos, ¿no? Tenemos que evolucionar en esta conciencia, pero una conciencia práctica y aplicada. Y pasar de la zona del miedo a la zona del crecimiento. La zona del miedo es muy humana y es normal. En donde me preocupo en lugar de ocuparme, en donde me irrito fácilmente, en donde hago compras de pánico, en donde insulto a los políticos y me quedo nada más en la queja. Pero tengo que ir evolucionando y entonces empezar a entender que esto ya está y que me debo de habituar, me debo de cuidar, debo de mejorar mis hábitos, son algunas recomendaciones que aquí les decíamos, y también saber que somos más los que estamos haciendo algo en pro de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, mi zona de crecimiento es cuando soy agradecido por lo que tengo, cuando más que pedir, me enfoco en el dar. Hoy estamos en una situación que podría ser paradójico, ¿verdad? Pero en una situación de crisis, lo que tenemos que ver más que de dónde jalo, como en las compras de pánico, es cómo puedo ayudar a mis semejantes desde lo que yo tengo. Porque finalmente esto es un sistema y es como la respiración. No puedo tomar aire si no lo expulso también. Y aunque se vale planear, se vale tomar provisiones sobre lo que va a pasar en el futuro, se vale ser proactivo, pero siempre regreso al presente. Siempre regreso al presente y aquí y ahora. Es mi único punto de contacto en la vida, el aquí y ahora. Por lo tanto, evalúate. ¿Estás en zona de miedo? ¿Eres de los que estás todavía en compras compulsivas, compartiendo y abasteciéndote de emociones negativas? ¿Te quejas? Ese es el mejor test para saber si eres dependiente o eres proactivo. ¿De qué te quejas? Anota de qué te quejas y es de lo que dependes. Entonces me meto en ese ciclo de mensajes, de paranoia, del fin del mundo y por lo tanto, pues mi estado emocional es de ira, me irrito con todo el mundo, con mis seres queridos, con mi pareja. Hoy estoy en el plano en donde ya me doy cuenta que debo de limitar y controlar el flujo de información. Me doy cuenta que no puedo controlar todo y fluyo, busco fluir. Identifico mis emociones que son muy humanas, tomo conciencia de la situación y empiezo a actuar con hábitos como algunos que platicamos aquí. Contrasto la información antes de divulgarla. Yo, por ejemplo, muchas cosas, aunque sí vengan de fuentes fidedignas, no la comparto, ¿no? Porque son información sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Entonces, yo ya compartí un comunicado en donde dice cómo va la estadística de muertos, pues ya no tiene caso que comparta otra y otra y otra. Y también hay que distinguir entre lo que son hechos y lo que son puntos de vista. Los puntos de vista, pues a veces pudiera decir que conviene no compartirlos, hay que tener mucho cuidado. Porque si estamos rodeados de muchas personas que están en la zona del miedo, al menos en los medios de comunicación o de los que comparten los medios de comunicación, tenemos que tener mucho cuidado y no crear una epidemia ahora de pensamiento negativo o catastrófico. Y reconozco entonces en esta zona de aprendizaje, por último, que todos estamos tratando de dar lo mejor y que somos más los que estamos tratando de dar lo mejor. Y entonces mi zona de crecimiento es, ¿para cuál es el propósito? ¿Cuál va a ser el propósito que va a tener esta pandemia y de la que vamos a poder estar hablando al final de este año, en 2, en 3 años? Y que vamos a estar sonriendo y vamos a decir, fíjate que esta pandemia me ayudó a mí para esto. Imagínate, y eso es lo que hacía Víctor Frank. Víctor Frank se imaginaba dando conferencias
Víctor Frank se imaginaba dando cátedra sobre el sentido de la vida y dando ejemplos. Cada vez que se sentía deprimido, se imaginaba en el futuro, se proyectaba en su imaginación y se imaginaba cómo estaba hablando de los campos de concentración y de la reclusión, cómo le había ayudado para desarrollar su teoría basada en el sentido de la vida, su psicoterapia. Así proyéctate en el finales del 2020, en el 2021, diciendo, fíjate, para mí voy a platicar que la pandemia me sirvió para esto y para esto. En el ámbito familiar, social, educativo, empresarial, profesional. Piensa en los demás y piensa en cómo puedes ayudar. La mejor manera de crecer y de nutrirse es también pensar cómo, desde los recursos que tengo, cómo puedo ayudar a los demás. No pienses cómo debo de tomar. Piensa qué le puedo dar yo ahorita a la sociedad para ayudarla. ¿En dónde pongo mis talentos y servicios para quien los necesita? Vivo el presente y me enfoco en el futuro en el sentido de que sí, desde luego, tengo que prepararme para el futuro, pero siempre regreso al presente. Trato de ser empático, agradezco y valoro lo que tengo. Me mantengo alegre y contagio de esperanza. Y alegre no es estarse riendo todo el tiempo. Alegre no es estar contando chistes o con la sonrisa. Sí, como todos los seres humanos, de repente nos vamos a parar un poco más cabizbajos y de repente pues, nos vamos a acordar de esta situación o del otro, de las tarjetas, o de la red o del sueldo. No, ser alegre quiere decir tener ese optimismo de que esperamos que las cosas hacia el futuro después de todo esto van a ser mejor. Y ir tomando decisiones de acuerdo a cómo vaya evolucionando esto, ¿verdad? Busco adaptarme a los cambios y practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y sobre todo la creatividad. No te quejes. ¿Ya pensaste cuál es tu nuevo negocio en el que vas a incursionar? ¿No lo habías pensado? Oye, pero yo tengo un negocio, Mauro, ahorita de esto. Oye, pero yo actualmente trabajo en esto. Oye, yo me dedico a esto. ¿Y no habías pensado que ya vas a tener un nuevo negocio? Porque déjame decirte que el mundo ya cambió. Y cuando salgamos otra vez a él, quién sabe en dónde esté. Entonces, ¿cuál va a ser la oportunidad que vas a aprovechar para reinventar? Dicen que cuando el primer hombre prehistórico descubrió la rueda y se las mostró a todos orgullosos, miren lo que he descubierto. Todos le preguntaron, ¿y eso para qué sirve? Todavía no terminamos de encontrarle su último uso a esta figura geométrica. Seguramente, ese es el ejercicio de creatividad. Ver en qué tus talentos, tu conocimiento, lo que tú haces. Y a lo mejor no quiere decir tu nuevo negocio que vas a inventar algo que no existía. ¿Cómo vas a adaptar lo que hoy haces? Pero también puede ser que incursiones en otra nueva área, ¿eh? Un ejemplo, fíjense, este mundo ya cambió. Esta es una gráfica también, un poco a manera de broma, pero tiene datos ciertos, cómo están cambiando la importancia de ciertos bienes para las personas. El café sigue igual, pero el carro se usa menos. El internet se usa un poco más, pero ya se usaba mucho. Ahorita no importa rasurarse, ¿verdad? Ni los artículos de belleza, pues estamos en nuestras casas. Aunque volvamos a decir que aunque nos vamos a arreglar como para ir a una fiesta o a la oficina, sí tenemos que estar presentables por higiene mental. Las medicinas, el alcohol, el gel. El papel de baño siguió una curva curiosa. Yo no sé por qué en las compras de pánico lo compramos y ahorita como que ya la sociedad está entendiendo que no va por ahí la urgencia. La ropa deportiva. Esta tendencia, aunque puse este gráfico un poco de broma, pero trae datos reales, tenemos que analizarla para ver en dónde está nuestra oportunidad. Recuerden que tenemos un mundo que ya cambió. Una cosa es cierta y es que este mundo ya cambió. A manera de broma, ¿verdad? Éramos felices y no lo sabíamos. Y quiero terminar por último con esto. Quiero que haya en sus casas, en el lugar en donde nos estén oyendo, a la hora que nos estén oyendo, porque este es lo fabuloso del mundo online. En el momento que nos estés leyendo, en unos segundos, cierres tus ojos como esta figura y digas, ¿qué agradeces hoy? ¿Qué puedes agradecer hoy?
A veces no es fácil porque nuestro cerebro se enfoca en la carencia, se enfoca en los peligros, se enfoca en lo que no tenemos, ya decíamos, por esa evolución que busca la sobrevivencia, ¿no? Por ese cerebro primitivo, como algunos científicos le llaman un poco de broma, que quiere decir ese cerebro primitivo, me enfoco en los peligros, pero no en lo que sí tengo. Pero nosotros tenemos la gran capacidad de enfocarlo en el momento que queramos a lo que sí tenemos. Hay una frase por ahí que dice, por pensar en todo lo que no tenemos, se nos olvida lo que sí tenemos. ¿Ya pensaste qué agradecerías hoy? Hay tantas cosas por agradecer. Y si no me crees, imagínate esto. Imagínate que otra vez ese genio al que le pedimos el deseo al iniciar este curso te dice, solamente lo que agradeciste en este momento es con lo que vas a poder contar mañana. Si mañana solo pudieras contar con lo que agradeciste ahorita, ay, se me olvidó agradecer por el agua caliente. Pues mañana no tienes agua caliente. Ay, se me olvidó agradecer porque tengo un techo y energía eléctrica. Pues entonces mañana ya no cuentas con eso. Se me olvidó agradecer por mis hijos. Sí es cierto, mis hijos. Mañana ya no vas a ver a tus hijos. Híjole, se me olvidó agradecer. Y tantas cosas que pudieran habérsenos pasado. Pero si tú lo sabes antes, ¿qué agradecerías? ¿Ya estás pensando igual que yo? ¿Qué agradecerías hoy si sabes que eso que no agradeces hoy, mañana ya no lo vas a tener? Haz este ejercicio y te invito a que esta sea tu oración de todas las noches y de todas las mañanas. Y desde luego que en este estado mental, en un modo positivo, en un modo productivo, pues desde luego explores esa creatividad y empieces a construir ese gran futuro que te espera más allá de la pandemia, esa gran empresa, esa gran familia que estás formando ya desde ahorita y que te está esperando después de la pandemia. Esto no es nada más palabras bonitas de motivación. Es un estilo de vida como el ejercicio que tienes que enfocarte y forzarte por hacerlo. Después se integrará a tu vida como un hábito y lo podrás hacer de manera más fácil, pero ahorita tienes que forzarte por enfocarte a lo que quieres y dejar de lado de estar pensando lo que no quieres. Enfócate en lo que quieres. Yo quiero agradecer su presencia. Yo quiero agradecer que escuchen esta plática, esta conferencia, y quiero agradecer lo poquito que les pueda servir. Escúchenla cuantas veces sea necesario, compártanla con todos los que consideren que les puede ser útil. Y quiero agradecer porque sé que los tengo a ustedes y ustedes me tienen a mí y tienen a Grupo GSGM Fintax también para apoyarlos en esta situación. Recuerden, hay algo más allá de la pandemia porque esto también pasará. Muchas gracias. Les mando un abrazo y recuerden, todo cambio tiene una evolución. Gracias, su amigo Mauro González se despide y nos vemos en próximos cursos. Nos oímos en próximos cursos. Muchas gracias.